hecho, un hecho es todo aquello que se sabe, que se supone con algún tipo de fundamento. Y sabemos que este hecho, una de las características fundamentales es pues, que el hecho pertenezca a la realidad que estamos estudiando. En este sentido, un hecho puede ser varias cosas, porque un hecho puede ser un acontecimiento, puede ser un proceso, que podemos aquí entender la idea de proceso como una secuencia, como una sucesión de acontecimientos, de eventos que vive una sociedad, un grupo de la sociedad, que vive una persona, que vive una comunidad, que vive una familia. Por otro lado, puede ser un sistema concreto, como puede ser la planta, como puede ser un organismo, puede ser un fenómeno, y ahí en esta idea del fenómeno, este término de fenómeno tiene un uso muy especial, porque hablamos del término fenómeno cuando nos referimos a que investiga. No solamente observa el acontecimiento, el proceso o el sistema, sino que vive parte de ello. Eso es la parte esencial. Esa es la parte esencial. ¿Sí? Entonces, en este sentido, mencionábamos que podemos definir relaciones. Y estas relaciones, ¿sí?, son no otra cosa más de que la conexión que hay entre los hechos. Cuando nosotros tenemos varios hechos, estudiamos las conexiones que hay entre ellos. Entonces, podemos utilizar estas herramientas de la lógica para hablar de cómo construimos finalmente estas relaciones. Por ejemplo, tomábamos, en el caso particular, si me permite, maestro, si me permite utilizar su ejemplo, tomábamos dos afirmaciones. El hombre desarrolla habilidades socioemocionales. Ese es un hecho. Ese es el hecho. Ahora, observemos que a este hecho le falta un argumento. Es decir, una cita, una referencia que demuestre esta afirmación. Y después decimos, que una buena gestión emocional decrementa la violencia. Entonces nosotros podríamos establecer una afirmación del tipo, si P, entonces Q. Es decir, si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, entonces este hombre decrementa la violencia, es menos violento, pues. Observemos que para poder afirmar que P, entonces Q, necesitamos también argumentar tanto P como Q. Y nos íbamos a algo más allá. R. A mayor nivel de educación, los hombres decrementan la violencia. Nuevamente, para poder afirmar esto, necesitamos una prueba, necesitamos una evidencia, necesitamos un estudio que otros autores o autor haya realizado y demuestre esta relación. Para finalmente vincular, establecer una relación que es el tema. Es decir, si P, entonces Q. Es decir, si el hombre desarrolla habilidades socioemocionales, entonces la buena gestión emocional y un mayor nivel de estudios implican un decremento de la violencia. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una fórmula. El maestro Gerardo nos está dando una fórmula para decrementar la violencia en la familia. Su teoría es, primero, desarrollar gestiones emocionales, es decir, educar nuestras habilidades emocionales. Y segundo, también nos comenta que a mayor nivel de estudios, es decir, favorecer que los hombres se eduquen. Porque al educarse, creo, muy seguramente pueden cambiar su forma de pensar. Esta es la perspectiva. Es decir, lo que estamos haciendo en este sentido es que la relación entre los hechos las traducimos como una afirmación o como un supuesto, como una hipótesis de investigación. Vemos otras cosas de carácter
muy interesante, teórico, que no cito ahora para concentrarnos en la parte inicial que se está viendo. Maestro Gerardo, entonces vamos a hablar de el problema. Voy a llamarle así, la afirmación. La afirmación e investigación. Entonces empezamos con usted y si gusta seguimos con la maestra. Ajá. Es lo que ¿Cuál estaba... será el primer etapa? ¿Cuál podríamos llamar P? No sé si Es ya lo que... los cambió o son los mismos. Es lo que estaba pensando, que si eran como afirmaciones, o sea, tenían que estar en positivo o afirmativos. Y De hecho, entiendo, en o este sea, sí. caso, como no usamos el término pregunta, la pregunta casi siempre la ponemos de manera interrogativa. Pero en este caso es una Sí, sí, afirmación. sí. Y lo que queremos es Sí. demostrar, o en su caso, o demostrar o falsear la afirmación. Es decir, demostrar que es falsa. Ok. No quería retomar lo de las habilidades sociales porque se me hace como el tema un poco más extenso, doctor. Tengo, no sé, a ver, como que esta idea y ya ver si me puede ayudar a como aterrizarla. Ok, la escuchamos con mucho gusto. Es actualmente en la literatura que, bueno, ahorita que he estado leyendo, no, estos hombres, o en la nueva masculinidad, estos hombres, hay un hecho de que los hombres ya están conscientes o están más conscientes de su posición hegemónica, o que esos hombres también expresan ya más sus emociones, o son estos hombres que están rompiendo este estereotipo de masculinidad. O sea, no sé si sea como hechos. Puede ser como hechos, pero nos enfrentamos al día del argumento. Es decir, a lo mejor hay tres términos que resultan un poco complicados. Entonces, yo sugeriría que abordáramos una idea, por ejemplo. P podría ser, ¿a quién le interesaría más? ¿Hablar del desarrollo de estas habilidades sociales? ¿O centrarnos un poco más en la educación sobre la nueva masculinidad? Sobre la educación. Ok, entonces podríamos decir, una nueva manera de entender la masculinidad implica ser consciente usted hay un término que usted utilizó que era como que el hombre entendiera que ha tenido un papel hegemónico. Una posición hegemónica o privilegiada. De la posición. De la posición. Voy a utilizar. Hegemónica. Del hombre respecto a la mujer, ¿verdad? Es correcto. Ahí tenemos una afirmación, es decir, una nueva manera de entender la masculinidad implica, ser consciente de la posición hegemónica del hombre respecto a la mujer. De hecho, si observamos, P en sí es una proposición, porque P en sí implica, o sea, P en sí implica que una nueva masculinidad, voy a escribirlo con letras si me permite, nueva masculinidad implica ser consciente de la posición hegemónica del hombre respecto.
Sí. Ujú. Implica la posición del hombre respecto a la mujer. Voy a escribirlo así, con letras Sí. simples. Entonces, una nueva masculinidad implica ser consciente de la posición hegemónica del hombre respecto a la mujer. Ahora, pero el ser consciente de ello, ¿qué implicaría? ¿Tiene una relación con la violencia en este caso? Con la violencia. Tomemos Es que, ese. Ajá, sí, adelante, por favor. y es que, o sea, no solamente, o sea, no por el hecho de ser consciente eres más o menos violento, ¿no? Ajá. Pero, porque, o sea, puede ser como violento, pero también puedes comenzar a relacionarte de manera sana con las mujeres y con los propios hombres. Es de tener, Ok, entonces podríamos pensar en tú. Es decir, tú es algo así como ser consciente de la posición hegemónica ser consciente de la posición hegemónica del hombre respecto a la mujer implica, veamos que utilizamos la palabra, implica. Si lo ligamos al tema anterior, esta nueva relación de los hombres con las mujeres, los hombres con los hombres, lo situamos con respecto a la violencia. De hecho, esta parte de la violencia es interesante, porque el gran reto de esta investigación bajo esta perspectiva será cómo encontramos elementos que podamos medir o que podamos cuantificar o cualificar. Y a lo mejor la violencia es un tema que en nuestro país es un poco más medido, es decir, hay varios estudios sobre la violencia. Sí. Entonces, considerando ese aspecto, creo que podemos pensar que ser consciente de la posición económica del hombre respecto a la mujer implica una disminución de la violencia hacia la mujer. Observemos que esta manera de escribir, esta manera de mencionarlo, de expresar este tema, dice que la posición del hombre respecto a la mujer implica la disminución de la violencia hacia la mujer. Y observemos que hay una conexión que se da de manera natural, inclusive hasta simbólicamente se puede ver. Que es la conexión que nos dice que LM debe implicar ¿a qué? A D. Tremendo. Es decir, que una nueva manera de entender la masculinidad implica, o esperamos al menos, disminuir de la violencia, disminuir con una disminución de la violencia hacia la mujer. Esto se ve muy bonito, esto se ve muy interesante. Sí. Pero desde luego hay varios retos inmediatos que surgen. Sí. Porque, por ejemplo, la primera es, si me permiten, van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es una nueva masculinidad? Y aquí es cuando usted ya utiliza este marco conceptual. Y en ese marco conceptual nos dice, una nueva masculinidad es esto. Y claro, no solamente nos dice, sino que citamos y decimos para 1, 2 o 3 autores, así también podemos entender la masculinidad. ¿Sí? Ahora, implica ser consciente de la posición del hombre respecto a la mujer. De hecho, desde aquí ya estamos utilizando una definición. Hay varios términos fuertes conceptuales. Conciencia. ¿Qué significa ser consciente?
Ujú. ¿Qué significa desarrollar una posición hegemónica? ¿Sí? Hay que clarificar estos conceptos. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tipo de violencia nos estamos refiriendo? ¿Sí? Probablemente algún tipo específico de violencia. Y si hay una disminución de la violencia hacia la mujer, pues entonces nosotros aquí necesitamos la idea del arte. ¿Sí? Sí, sí. La idea del argumento. Ujú. Esta idea del argumento tiene que ser a través de un estudio. Sí, a través de un estudio ya realizado. Bien sea que realice usted o bien sea que lo haya realizado otro. Como Ahora, monográfico, ¿no? Ajá. exactamente. Ujú. Ahora, la idea de fe, cuando lo que queremos es una nueva manera de ver la masculinidad, de hacer consciente de la posición hegemónica del hombre respecto a la mujer, esta idea de fe, esta puede ser, es un argumento también, pero este es un argumento que llamamos como una especie de propuesta. Ujú. Es decir, es lo que usted está asumiendo y lo que espera es que si se da, entonces se dé esta disminución de la población. Sí. ¿Sí? Y entonces esta última parte que escribimos, una nueva manera de entender la masculinidad, implica una disminución de la violencia, eso es lo que hay que probar. ¿Sí? Esta es la investigación misma. Ese es el camino que seguimos. Sí. ¿Qué hacemos para seguirlo? El primer paso, y yo creo que es inclusive el paso que tenemos que trabajar, es construir el marco conceptual. Ujú. Sí, de hecho, también para la maestra primera que ahora vamos a trabajar en ese problema. ¿A qué nos referimos con ese marco conceptual? Bueno, ¿qué entendemos por masculinidad? ¿Qué significa tener una posición hegemónica? Históricamente, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué significa ser consciente de esa posición hegemónica? Es decir, significa que voy a sentir hacia la mujer más empatía, voy a desarrollar más colaboración con los hombres. Y si es más empatía y colaboración, ¿qué tipo de empatía y qué tipo de colaboración? Ujú. ¿Qué tipo de violencia? ¿A qué tipo de violencia? Ujú. ¿Y cómo es violencia disminuye? ¿Sí? Ujú. Bueno, pues ahí tenemos Sí, algunas sí, ideas. sí. Ahí tenemos algunas ideas para seguir trabajando. ¿Le parece bien? Ahí está un poco viciado el... Ay, creo que ya no se vicia tanto. ¿Alguna duda, maestra? Oiga, doctor, y si tuviera como algo todavía más, o sea, entiendo esa idea que es la persona, el hombre que es más consciente de su posición hegemónica, pero a lo mejor el hombre que más bien ya como acepta un sistema igualitario de género, para como De hecho, eso podemos escribirlo. Entonces, ¿no? podemos decir, un hombre Ujú. que es consciente de su posición hegemónica Ujú. respecto a la mujer, Ujú. acepta, ¿verdad? Ujú. Acepta un sistema, me decía, De igualdad de género. de igualdad. ¿Esto se puede incluir? Claro que sí. Ujú. Ahora, observemos la parte interesante. Ujú. Ya conceptualmente nos lleva a más cosas. ¿Qué Ujú. es un sistema de igualdad de género? Porque es Ujú. algo nuevo. Sí. ¿Qué es un sistema de igualdad? ¿A qué nos referimos? Ujú. ¿A qué nos referimos con ello? Okay. Muy bien, me parece bien. Yo pienso que hay mucho que seguir. Y yo lo que le propondría a usted sería que en nuestra siguiente sesión, de hecho, antes, que buscáramos antes del fin de semana, antes de la sesión, tener un escrito de 1 o 2 cuartillas donde ya expresamos ese problema.
con Ok. un poco de margen. Ujú. ¿Le parece bien? Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Bien, maestra. Maestra Jimena, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Mire, ya, como puede usted observar, ahí vamos construyendo poco a poco, ¿verdad? Sí, Ahora vamos a trabajar con usted. Vamos a pensar en las afirmaciones de investigación. Estas afirmaciones son los hechos. ¿Cuántas necesitamos? En realidad, 2 o 3 afirmaciones son suficientes para orientar el problema. Y claro, hay que trabajar en pulir esas afirmaciones. ¿Qué afirmación haría usted? Mis sobrinas son las ganonas. ¿Cuáles son esas afirmaciones que usted considera? o las afirmaciones. Pues la afirmación en el tema que me interesa es cómo se impacta socialmente, económicamente y psicológicamente a las familias que se ven en un proceso jurídico de alineación parental. No sabría cómo poner la afirmación. A ver, ¿podría repetirme un poquito? Vamos a tratar de desmenuzarlo juntos. Bueno, el tema es cómo impactan a la sociedad en tema psicológico, económico y jurídico a las familias que son partícipes, tanto al demandado o al que demanda, en la alineación parental, pero básicamente en el tema jurídico, o sea, cómo el tema jurídico pues tiene muchos huecos las leyes, ¿no? Ok, vamos a poner entonces. La No primera sé cómo le sería podría poner. en la alineación parental. ¿Estoy escribiendo de manera correcta? ¿Sí es correcto? Sí. Muy bien. Dígame una característica en primera instancia de lo económico. Una característica de esta alineación parental en determinado, por favor. Pues, bueno, Según en lo la ley. económico es que, por ejemplo, Según la ley. Pues no es, o sea, no sé, pues no es según la ley, es el hecho de que una familia pues tenga que pagar a los abogados. Ese ya es un tema económico. Ajá. Pero no hay un tema económico directamente en la familia, es decir, una distribución de los gastos que deben de atender los papás con respecto al menor. A ver, otra vez la pregunta. Ajá, es decir, de acuerdo a la ley, voy a referirme particularmente a la jurisprudencia donde usted radica, no hay una norma establecida que nos indique
cómo será la repartición de los gastos con respecto a la atención del menor por parte de los padres. No, es que ese es otro tema. O sea, yo estoy hablando de la alineación parental. Cuando es una alineación parental en el lado jurídico se afectan muchas cosas, entre ellos el económico. Es decir, le pongo un ejemplo. Pues una familia se separa, ¿no? Entonces, uno de las partes, que puede ser papá o mamá, decide demandar al otro para que no vea al niño o a los niños. Entonces, ya por el solo hecho de que le esté poniendo la demanda, pues está afectando económicamente a la otra parte. Perfecto. Pues podríamos decir que en la alineación parental se afecta de inicio la relación psicológica, puede decirlo así, la relación amistosa. Sabemos que esta relación amistosa es en realidad una relación amorosa, ¿sí? De padres a hijos y viceversa. ¿Es correcto? Sí. Podríamos decir también que en la alineación parental se afecta. ¿Qué otras cosas se afectan? Si pudiéramos escribirlas de manera muy concreta. Ya vimos que se afecta esa relación entre los padres y los hijos. Pero además, comentaba usted que se afecta en la parte económica. Sí, se afecta en el tema psicológico, económico, social también, Claro que sí. familiar. Porque, no, digo porque familiar, porque no solo se afecta a, por ejemplo, al papá y a la mamá, sino se impactan a ambas familias. O sea, los abuelos, los tíos, porque los niños pues ya no tienen acceso a la familia entera de la otra parte. Esto es muy importante. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con algo. Antes de definir cuál es esta afirmación, cuál es esta afirmación de investigación, nos vamos a proponer un reto. Ojalá que este reto usted me pueda apoyar. Sé que están muy ocupados, yo lo sé, pero ojalá que todos podamos hacer un esfuerzo por proponer que este reto esté en 1 o 2 días. ¿Sí? En 1 o 2 días podamos escribir estas afirmaciones que le vamos a llamar, yo les voy a llamar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cómo ocurren los sucesos? Ajá. Estos sucesos son muy importantes porque entonces, primero voy a pedirle, si es tan amable, que en esta cuartilla escriba una descripción. Una descripción de qué es como tal, de qué es como tal una alineación parental. ¿De qué, perdón? ¿De qué es una alineación parental? ¿Qué es? Okay. ¿Cómo se define? Y después empieza el reto interesante. Vamos a tratar de definir cómo es que se da esa relación. Es decir, ya me comentó usted que se afecta la relación de padres e hijos, que se afecta en lo familiar, que se afecta en lo social, que se afecta en lo económico. Pero ahora voy a pedir, en esa cuartilla, usted
puede especificar de una manera mucho más clara a qué se refiere con lo familiar, a qué se refiere con lo social. Es decir, vamos a escribirlo como si me lo estuviera platicando, ¿sí? ¿A qué se refiere con lo económico? ¿Sí? Como una descripción mucho más concreta. Y con esa descripción, por ejemplo, esta parte sumamente importante, que ahí vamos a dejar, los niños ya no tienen acceso a la familia de los dos códigos. Pero entonces, vamos a tener esta descripción que usted nos comparta, que pueda proyectar en su computadora o platicar desde su espacio. Y vamos a construir, como el profesor Gerardo, el problema de investigación. Entonces, tenemos tareas diferentes. El profesor Gerardo tiene que darnos argumentos, tiene que darle el marco conceptual a su problema de investigación, a su afirmación de investigación. Y maestra, le pediré a usted que entonces nos haga esta descripción sobre la alineación parental y con ello vamos a construir también la afirmación de investigación. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, si están de acuerdo, yo, como esta es una sesión muy breve, porque nos hace falta, ¿sabes? Yo propongo que si ustedes tienen un poquito de tiempo, nos veamos el sábado, nos veamos el viernes, a media hora, unos 40 minutos, para ver cómo avanzamos en esta propuesta. Ustedes me dicen qué día les parece mejor y qué hora. Yo me adapto. Híjole, yo de esta semana honestamente no podría porque tengo trabajo el fin de semana. ¿Qué le parece entonces el próximo lunes, ordinariamente a las 6 de la tarde? Oh, sí, me parece mejor el lunes. ¿Le parece bien? Ajá. Maestro Gerardo, ¿usted está de acuerdo? Sí, no tengo problemas. Y igual Perfecto. lo podemos enviar, ¿no? Si hay Sí, una de hecho, si me lo envían antes, mucho mejor, porque sí yo tengo oportunidad de analizarlo, revisarlo antes, y los comentarios pueden ser más útiles. Perfecto. ¿Ok? Bueno, entonces nos llevamos esta tarea y deseo que, aunque ha sido muy breve nuestra sesión, la hayan disfrutado. Y bueno, continuamos el día lunes avanzando. El lunes vamos a tratar de construir las dos afirmaciones de investigación y voy a mostrarles un formato de cómo vamos construyendo nuestro artículo. Perfecto. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un gran placer saludarlos. Por favor, pasen una muy buena noche y que tengan un extraordinario descanso. Que la pasen muy bien. Gracias, igualmente. Una pregunta. Claro que sí. La clase se cambió, ¿verdad? Porque antes era a las 7.